Recordemos, hermanos, que en estos dos capítulos, 7 y 8, lo que ha pasado es que están a la mitad de la tarea de reconstruir el templo. Ya han avanzado 2 años. Ha llegado una delegación de Betel, que leemos en capítulo 7, versículo 2. Han llegado con una pregunta interesante. ¿Debemos seguir ayunando? La idea parece ser que esta gente, al igual que muchos judíos, eh, por años venían ayunando en ciertas fechas relacionadas con la destrucción del templo y la conquista de la ciudad de Jerusalén por parte de los babilonios. El texto bíblico da a entender que el pueblo estaba un poco cansado de tanto ayunar y al ver que habían avanzado la mitad del templo, pensaron, de repente no hay que esperar que el templo esté completo. De repente ya podemos ahora dejar de ayunar porque ya estamos cansados de tanto ayuno. De repente pensaban que Dios iba a estar muy contentos con ellos por tanto ayuno, pero más bien Dios un poco reclama. Y reclama porque aunque venían ayunando, su corazón no estaba del todo bien delante de él, a pesar de el exilio. Y el punto fundamental que Dios quiere recalcar es el siguiente. Los judíos estaban ayunando, aunque Dios no les había pedido hacerlo. Y lo triste es que lo que Dios sí había pedido que hagan, no lo estaban haciendo. Ahora, con Dios no se puede practicar una suerte de trueque espiritual. ¿Ya? Hay muchos creyentes que piensan que con Dios se puede negociar. Dios pide una cosa que yo no quiero hacer. Y a veces pensamos, ¿qué tal si yo ofrezco a Dios una cosa muy fuerte? Quizá lo que Dios no ha pedido, pero de repente le puedo comprar a Dios. Y haciendo una cosa, Dios me podría perdonar una falta en otra en mi vida. Bueno, eso no funciona con Dios, ¿ya? Mucha gente piensa así, pero a Dios no le interesa lo que podemos ofrecer en lugar de la obediencia. Para Dios la obediencia es lo más importante, lo que Él manda, no lo que yo quiero hacer. La esencia de cualquier religión falsa, aún una suerte de evangélicos falsos, es ofrecer a Dios lo que Él no pide y no hacer lo que Él pide. Eso es una religión humana. Estamos queriendo condicionar a Dios. Para Dios lo más importante de todo es que obedezcamos lo que Él nos pide, ¿ok? Y esta es la esencia de los capítulos 7 y 8. Ahora, en ese contexto, vienen lindas promesas de lo que Dios va a hacer a restaurar la bendición al pueblo de Dios. Y en esta sección, versículos 14 al 23, vamos a ver la respuesta final de Dios a la delegación en Betel. ¿Cuál es la palabra definitiva y final de Dios como respuesta a la pregunta en capítulo 7, versículos 2 al 4? Vamos a leer capítulo 8 entonces, versículos 14 en adelante. Miren sus Biblias, permítame dar lectura al texto bíblico. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. No tenéis énfasis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas
que aborrezco, son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y noten esta lista ahora, impresionante, ¿no? El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Ok? Ese es el fin de esta sección. Ahora vamos a compartir el PowerPoint para poder seguir mejor la clase. Muy bien. Así que el tema para esta tarde es la restauración del culto. ¿Se acuerdan esas palabras del Señor Jesús? Esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es lo que Dios quiere. Este es el plan de Dios. Que mi casa, en el tiempo de Cristo en el templo, será llamada casa de oración no solo para los judíos, sino para todas las naciones. Ahora, lo que tenemos aquí es un mensaje para Jerusalén y es un mensaje acerca de Jerusalén. Ahora, permítame tomar un momento ahora para aclarar lo que la palabra Jerusalén significa, porque algunos quizá podían terminar un poco confundidos durante el estudio de Zacarías, porque yo estoy usando la palabra Jerusalén en diferentes maneras y lamentablemente hay que tratar de entender el diferente uso de la palabra Jerusalén, ¿ya? Así que permíteme empezar ahora y luego puedo contestar preguntas si hubiera. En primer lugar, Zacarías en esta profecía habla de Jerusalén y se refiere a la ciudad donde él estaba viviendo unos 500 años antes de Cristo. ¿Ok? Así que para Zacarías, la palabra Jerusalén significaba la ciudad donde él vivía, ¿ya? La antigua ciudad de Jerusalén, el mismo sitio donde está la actual Jerusalén, ¿ok? Pero estaba hablando de la ciudad de Jerusalén en su tiempo, ¿ok? 520 años antes de Cristo. Es el primer uso de la palabra Jerusalén para describir una ciudad, la ciudad histórica del tiempo de Zacarías. Pero en esta profecía, Zacarías también está hablando del futuro de Jerusalén. Así que hoy en día, la ciudad de Jerusalén ha sido reconstruida, existe todavía y es, a lo menos los judíos quieren que sea la capital de la nación. Así que, en primer lugar, tenemos la palabra Jerusalén como una ciudad histórica. ¿Ok? Es el primer uso. Jerusalén, una ciudad histórica. Pero en segundo lugar, en el Antiguo Testamento, muchas veces la palabra Jerusalén se usaba para hablar de todo el pueblo de Dios. En este caso sería un uso simbólico del nombre Jerusalén, ¿ya?
el nombre Jerusalén o el nombre Sión. ¿Ya? A veces se usaba como símbolo que representaba a toda la nación de Israel. Por ejemplo, a veces se dice, ¿cuál es la opinión de Washington? Ahora, cuando alguien dice, ¿cuál es la opinión de Washington? Washington es la capital de Estados Unidos. Lo que están diciendo es, ¿qué es lo que los norteamericanos piensan? O alguien puede decir, ¿y qué es lo que Londres piensa? Pero cuando alguien dice, ¿qué es lo que Londres piensa? Mayormente están diciendo, Londres es la capital de Inglaterra, así que, ¿qué es lo que los británicos piensan de algo? ¿Ok? Se usa la capital en lugar de mencionar a la nación entera. ¿Ok? Así que a veces cuando estudiamos la Biblia, la palabra Jerusalén se usa en ese sentido. ¿Ya? Representa la nación entera, el pueblo de Dios, Jerusalén. Pero en tercer lugar, tenemos lo que Pablo llama la Jerusalén espiritual o la Jerusalén de arriba. Vamos a Gálatas, el capítulo 4. Vamos a Gálatas, el capítulo 4. Miren un momento ustedes el versículo 26. ¿Ya? ¿Alguien puede leer, por favor? Uno de ustedes puede leer Gálatas 4, el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ok, gracias. Así que Pablo ahí está haciendo un contraste con, en versículo 25, la Jerusalén actual. ¿Ya? En versículo 25, la Jerusalén actual, el tiempo de Pablo, representaba la capital de los judíos y por lo tanto representaba el judaísmo. Así que había esta ciudad de Jerusalén, en el tiempo de Pablo, la capital del judaísmo. Pero Pablo dice, hay también una Jerusalén de arriba. Y Pablo añade, la cual es madre de todos nosotros. Ahora, cuando Pablo usa la palabra Jerusalén ahí, Pablo está usando la palabra como símbolo o sinónimo de la iglesia. ¿Ok? La iglesia es la madre de todos. ¿Ok? La iglesia compuesta por todos aquellos que realmente han creído en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que en la Biblia hay este uso interesante de Jerusalén para hablar de la iglesia. ¿Ya? La iglesia es la Jerusalén de arriba. ¿Ok? La Jerusalén espiritual. Y Pablo dice, de la cual somos todos nosotros, todos los creyentes que están vivos, los creyentes también que ya han muerto, pero si son creyentes en Cristo Jesús, son parte de la Jerusalén de arriba. ¿Ok? Así que en este sentido, Jerusalén a veces significa la iglesia. Y esto es muy importante tomar en cuenta cuando estamos estudiando la profecía. ¿Ok? Varias profecías del Antiguo Testamento que hablan de Jerusalén se cumplen en la iglesia, porque la iglesia es la Jerusalén espiritual, la Jerusalén de arriba. ¿Ok? Ese es el tercer uso entonces de la palabra Jerusalén. Y el cuarto uso de la palabra Jerusalén es la que tenemos en Apocalipsis 21 y 22, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la totalidad del pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, que ya tienen cuerpos glorificados y van a vivir por toda la eternidad en la nueva creación. ¿Ok? Esa es la Nueva Jerusalén. Repito, la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21-22 está compuesta por todos los creyentes de todo tiempo, judíos y gentiles, Antiguo y Nuevo Testamento, que ya tienen cuerpos glorificados.
y van a vivir en la nueva creación para toda la eternidad. ¿Ok? Así que repito, hay 4 usos en la Biblia de la palabra Jerusalén. Número 1, la Jerusalén literal, una ciudad que existe hasta el día de hoy. Segundo uso, el uso simbólico. Jerusalén en el Antiguo Testamento significa el pueblo de Dios, sea Judá o Israel, las 12 tribus. Un tercer uso, en el Nuevo Testamento, Gálatas 4:26, la Jerusalén de arriba o la Jerusalén espiritual es la iglesia del Nuevo Testamento. Y finalmente, el cuarto uso de Jerusalén es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ya la resurrección, glorificado de todos los creyentes para vivir para siempre en la eternidad. ¿Ok? Esos son los 4 usos de la palabra Jerusalén en la Biblia. ¿Ok? Así que cuando estamos estudiando la profecía, esta es parte de la complejidad de estudiar profecía. ¿Qué es lo que Zacarías tiene en mente con la palabra Jerusalén? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente con la palabra Jerusalén? ¿Cómo lo vamos a interpretar nosotros hoy en día, 2500 años después? ¿Ok? Por eso estudiar profecía es bastante complejo, no es para novatos en la fe porque se van a confundir rápidamente. Uno tiene que tener cierta madurez espiritual para poder manejar bien estas cosas. ¿Ok? Así que vamos a tomar un momento a ver si hay preguntas. ¿Ok? Preguntas de estos 4 usos de la palabra Jerusalén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pastor, buenas tardes. Bueno, Edgar, buenas tardes. Tengo una inquietud en cuanto a estos 4 que acaba de escribir usted, la Jerusalén, la Jerusalén de arriba, la iglesia, Ya. pero la Jerusalén glorificada, ¿en qué? Que va, es por toda la eternidad, ¿no? Ya, sí, ¿Y sí. cuál es la diferencia, pastor? Básicamente la diferencia es que la Nueva Jerusalén está compuesta 100% de creyentes resucitados con cuerpos glorificados. ¿Ok? Esa Jerusalén no existe todavía. ¿Ya? No existe todavía. Nosotros hoy en día somos parte de la Jerusalén espiritual. ¿Ya? Porque no hemos sido resucitados. Tenemos cuerpos normales. Los creyentes que se han muerto, los creyentes que han muerto también son parte de la Jerusalén espiritual, porque todavía no tienen cuerpos glorificados. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental. Gracias, pastor. José Miguel Escurra pregunta, pastor, entonces, ¿la Nueva Jerusalén no se trata de una ciudad física? No, no se trata de una ciudad física. ¿Ya? El libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. ¿Ok? En capítulo 1, por ejemplo, vemos al Señor Jesús, una tremenda espada que sale de su boca. Eso no es literal. Cuando el anticristo es presentado como una bestia, eso también es un símbolo. O Satanás es presentado como un dragón, es un símbolo. ¿Ok? Todos son símbolos. O una gran parte de Apocalipsis es símbolos. Así que cuando se habla de una ciudad que baja del cielo, está hablando en forma simbólica. No es que una enorme ciudad va a bajar del cielo, porque si tú mides, si tomas en cuenta las mediciones que el apóstol Juan da de la Nueva Jerusalén, mide algo, si me acuerdo bien, mide algo como 1200 kilómetros de alto. 1200 kilómetros de alto, ya estamos en el espacio. ¿Ok? Así que no puede ser literal. Más aún todavía, si tú miras
cuánto mide el muro de la ciudad. Una ciudad que mide más o menos 1,200 kilómetros de alto tiene un muro que mide más o menos 60 metros. Eso es ridículo. Tener un muro supuestamente para proteger a la ciudad que mide 60 metros, cuando la ciudad misma mide 1,200 kilómetros de alto, indica todo es símbolo, ¿ok? Repito, la Nueva Jerusalén es la totalidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya somos nosotros, los creyentes de todo tiempo, que bajamos del cielo con cuerpos glorificados después del juicio final para vivir en la nueva creación que Dios ha creado después de todo el juicio final. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Porque este es un buen tiempo para aclarar dudas que podían tener. ¿Ya? Versículo 23 menciona que todos quieren ir a la casa de oración. Si es así, ¿cuál? A ver, ¿qué dice Alfredo en el chat? Versículo 23 se menciona, bueno, vamos a esperar versículo 20 para el estudio, Alfredo. Ya después hace la pregunta, ya si no vamos a complicar la vida aquí. ¿Ok? Ya, si no hay más preguntas, vamos a continuar entonces con el estudio. ¿Ok? Vamos a compartir otra vez. Muy bien. Lo que tenemos aquí en Zacarías 8, del 14 al 23, lo podemos dividir en dos partes, ¿ok? En primer lugar, tenemos un mensaje de Dios que tenía que ver con el tiempo presente de Zacarías, ¿ok? El tiempo de Zacarías, versículos 14 al 17, ¿ok? Noten que en versículo 14, en sus Biblias, empieza diciendo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Versos 14 al 17 es este mensaje de Dios. Un mensaje que tiene que ver con el tiempo presente en que vivía Zacarías. Y luego del versículo 18 al 23 tenemos tres palabras de Dios. No una sola palabra. Tres palabras, tres mensajes. Versículo 18 al 23. Cada mensaje empieza con así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, versículo 19, este es el primer mensaje. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 20, la segunda palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 23, la tercera palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Hay que estudiar cada mensaje por separado. Por eso es bueno, hermanos, que mire, vamos estudiando la Biblia, van coloreando, marcando en sus Biblias para entender la estructura de este pasaje. Ahora, en un momento vamos a ver que los versículos 18 al 23 realmente tienen que ver con el futuro, no con el tiempo de Zacarías, ¿ya? Lo voy a explicar mientras desarrollamos el estudio. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la primera parte del primer mensaje. Vamos a notar el propósito de Dios, ¿ya? Y vamos a mirar versículos 14 y 15. ¿Qué leemos aquí? ¿Alguien puede leer, por favor? Versículos 14 y 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No Muy bien. temáis. Ya, gracias. Ahora, hermanos, una de las características de Dios, creo que todos sabemos esto, ¿no es cierto? Es su fidelidad. Dios es fiel. ¿Qué significa la fidelidad de Dios? Básicamente significa que Dios cumple lo que Él promete hacer. Lamentablemente nosotros no somos muy fieles. Muchas veces decimos, vamos a hacer algo y no lo hacemos. Algunas personas me han dicho, pastor, voy a estar orando en la mañana con ustedes y no llegan. ¿Ok? Prometen algo, pero no cumplen, quedan dormidos, no llegan a la oración. Ahora,
una característica de Dios es que sí o sí Dios cumple lo que Él promete. ¿Ya? Podemos confiar en la fidelidad de Dios. Ahora, yo sé que nosotros, por lo general, nos alegramos de la fidelidad de Dios, pero en realidad hay un aspecto de la fidelidad de Dios que no nos gusta mucho. Y es que Dios advierte castigarnos si desobedecemos. Y Dios es fiel. Él cumple lo que Él promete. Cuando Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan en Éxodo? Dios advirtió al pueblo, si ustedes no guardan su parte del pacto, que era la obediencia, yo tendré que disciplinarlos. El pueblo de Israel cayó en la trampa de pensar, no, Dios es amor, Dios es bueno, Dios tiene mucha paciencia, así que yo puedo desobedecerle y no pasa nada. Pero miren versículo 14, Zacarías 8:14. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Lo cumplí. Les hice mal. Los discipliné. La ciudad histórica de Jerusalén fue conquistada. El templo en Jerusalén fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él cumple su palabra. Pero ahora, miren versículo 15. Esta es la contraparte. Así, al contrario, aquí está el cambio. Al contrario, he pensado hacer bien a Israel y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Ahora, ¿por qué Dios ahora promete hacerles bien? ¿Por qué Dios piensa hacerles bien? Bueno, porque están obedeciendo otra vez. Están reconstruyendo el templo. Y Dios les asegura, tal como yo fui fiel en disciplinarlos, cumpliendo mi palabra, voy a ser fiel también en bendecirlos cuando ustedes me obedecen, porque Dios había prometido, si ustedes se arrepienten y vuelven a mí de todo corazón, yo les voy a bendecir. Así que es la parte positiva de la fidelidad de Dios. Y al final Dios dice, versículo 15, no temáis. Y hermanos, para nosotros esta tarde, esta puede ser una palabra de gran consuelo, ¿no es cierto? Si en alguna manera tú sientes que Dios te viene castigando, disciplinando por una falta de obediencia, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y cambiar tu comportamiento. Empieza a obedecer. No tienes por qué temer a Dios. Obedécele y Dios te va a bendecir, porque Dios es fiel. Él quiere bendecirnos, pero Dios espera que seamos obedientes para poder disfrutar la bendición de Dios, ¿ok? Este es el propósito de Dios. Dios promete a través de Zacarías al pueblo de Jerusalén hace 2500 años. Dios les promete, yo les voy a hacer bien. No tengan miedo. Ustedes me están obedeciendo, están reconstruyendo el templo, yo les voy a bendecir. Pero ahora vamos a leer versículos 16 y 17 para ver cómo Dios reitera sus requisitos. ¿Alguien puede leer, por favor, versículos 16 y 17? Yo, pastor, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas
Estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Bien, gracias. Ahora, recuerden lo que yo dije al comienzo. La delegación de Betel pensaron que al estar ayunando tanto era bueno. Pero Dios ya les había dicho lo que debían hacer. En Zacarías 7, versículos 9 y 10, ya hemos estudiado lo que Dios había pedido al pueblo de Dios, de Israel. Lo triste es que antes de la destrucción de Jerusalén, el pueblo no estaba haciendo lo que Dios les había pedido. Y Dios les dice, yo los juzgué y los discipliné porque no estaban haciendo lo que yo les pedí hacer. Ahora dice Dios, ustedes vienen hablando del ayuno. Yo nunca les pedí que ayunaran. Ustedes inventaron este ayuno. Lo que tienen que aprender y entender es que tienen que hacer lo que yo les pido, no lo que ustedes quieren hacer. ¿Ya? Repito, Dios dice, yo quiero que ustedes hagan lo que yo pido, no lo que ustedes me ofrecen. Y ahora aquí en versículos 16 y 17, Dios recalca otra vez este punto. Y aquí hay 4 demandas, ¿ya? ¿Cuáles son las 4 demandas? Pueden ver aquí, versículo 16, ¿cuál es la primera demanda? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Ya piensen en eso. ¿Qué significa eso? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Segunda demanda de Dios. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz, lo que conduce a la paz en vuestras puertas, ¿ok? Ahí la segunda demanda. Juzgad según la verdad. Evalúen cosas según la verdad. Y también evalúen según va a conducir a la paz entre ustedes. Tercera demanda. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón. Ya en unas clases anteriores notamos que no se trata solo de pensar mal, se trata de planificar el mal. ¿Ya? Ninguno de vosotros planifique el mal en sus corazones contra su prójimo. Y la cuarta demanda, ni améis el juramento falso. ¿Ya? No estén mintiendo bajo juramento. No digan en el nombre de Dios, yo digo, o como Dios es mi testigo, y dice una mentira. No hagan eso, dice Dios. Eso es tomar mi nombre en vano. Hermanos, paremos ahí un momento para mirarnos otra vez. ¿Ya? Me gusta verle de vez en cuando. ¿Qué piensan ustedes de estas 4 demandas? Ya cuando ustedes escuchan estas 4 demandas, ¿qué pensamientos o emociones tienen al escuchar estas 4 demandas? ¿Alguien quiere compartir algo? Es importante, pastor, pensar quién es el prójimo, o sea, quién es nuestro prójimo para hacer la reflexión. ¿No? ¿Ya? Esa es la primera idea que me viene para poder preocuparme. Bueno, ya sabemos lo que el Señor Jesús dijo en respuesta a esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién es mi prójimo? Claro. Bueno, mi prójimo incluye todos hasta tus enemigos, ¿ya? Son tus prójimos. Claro, y siendo así, entonces ya examino luego cuántas veces yo puedo estar pensando mal, ¿no? Ya. Ok. Gracias, Alfredo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Aquí hay Pastor, demandas. Sí, hermana Judy. cualidades que debe tener un cristiano. Ya, pero a dónde voy es qué sienten ustedes al leer esas 4 cosas. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué provoca en sus emociones? Que necesitamos de Dios, pastor, porque es un estándar muy elevado. Ya, Y ok. cumplir esas 4 cosas definitivamente es Él en nosotros, ¿no? Su espíritu siempre llevándonos, ¿no? Constantemente, que somos débiles Ya, y no somos perfectos. ok. Gracias. Necesitamos la ayuda de Dios para hacer esto, ¿no? Ok. ¿Alguien algo más quiere compartir?
Pastor, algo que a mí me habla, ¿no? Que no debemos pensar contra nuestro prójimo con nuestro corazón, ¿no? Que dice que debemos, ¿no? Y a veces somos frágiles en pensar contra de nuestro prójimo con nuestro corazón. Aún eso Dios no le agrada. Claro, ya. Nos hace reflexionar que no debemos pensar nada malo. Ya. Y eso nos hace, bueno, esto me habla a mí, ¿no? Que me hace reflexionar que eso está mal. Gracias, Leonidas. ¿Alguien más? Bueno, yo les confieso algo. Cuando yo me puse a meditar estas cosas, honestamente, mi reacción fue, qué fácil. Qué fácil. Dios no está pidiendo algo herculeano. Pregúntate, para que un peruano pueda participar en los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que se demanda de ese peruano para que pueda participar en los Juegos Olímpicos? ¿Puede imaginarse las horas que va a tener que sacrificar para entrenar? La cantidad de dinero y tiempo que va a tener que gastar para entrenar. ¿Cuántas cosas no va a poder comer y qué cosas va a tener que comer si quiere ser un atleta de primera calidad a nivel mundial? Hermanos, la verdad es que cualquier deportista se sacrifica mucho más que un creyente. Porque si pensamos aquí, yo entiendo lo que la hermana Leonida dice y lo que Gaby ha dicho, pero quiero dar otro enfoque, ¿ya? Dios dice, hablad la verdad. Dios no dice, sácate un doctorado en teología. Sacar un doctorado en teología podría ser muy difícil para algunos, pero se supone que hablar la verdad no debe ser difícil. Es la verdad nomás. Dios solo pide, habla la verdad. Eso no debe ser difícil para un ser humano. ¿Qué más dice Dios? Juzgad según la verdad y lo que conduce a la paz. Honestamente, los políticos, cuando el político está craneando qué es para su provecho personal, eso es muy complicado. Él tiene que ingeniarse cómo sacar plata de un proyecto, a dónde va a depositar, tiene que abrir una cuenta bancaria en secreto a algún lugar, tiene que hacer mil y unas cosas para poder robar para su beneficio personal. O sea, el político para hacer algo para su beneficio personal es muy complicado. Pero para un político hacer algo para el bien del Perú, lo que es conducente a la paz del Perú, eso es mucho más fácil. Es mucho más fácil ser un político honesto que ser un político corrupto. Dios nos pide ser honestos. Es mucho más fácil ser honesto que ser corrupto. Simplemente eres transparente. No tienes que ser inteligente, simplemente dices la verdad, juzgas la verdad, buscas el bien de otros. Eso no es nada complicado. ¿Qué más? Ninguno de vosotros planifique el mal en tu corazón con otros. Ya, tienes que planificar el mal. Planificar significa esfuerzo. Tienes que cranear, tienes que trabajar, Es mucho más difícil planificar el mal que planificar el bien. Si tú quieres hacer bien a tu vecino, es muy fácil hacerle el bien. Haces un almuerzo y le llevas al vecino, ahí está, le has hecho un bien. Pero hacerle mal al vecino requiere más inteligencia, más esfuerzo, más trabajo. ¿Ok? Y el juramento falso, es decir, tomar el nombre de Dios en vano y decir en el nombre de Dios y ahora dices una mentira, eso es más difícil que hablar la verdad, porque
tu conciencia está en contra de ti. Tienes que vencer tu conciencia, tienes que luchar contra tu conciencia. Espero que me dejo entender, hermanos. Lo que Dios pide del ser humano es muy fácil. Nos complicamos con el pecado. El pecado nos complica la vida tremendamente. Ahora, creo que por ahí tenemos que empezar. Tenemos que reconocer, hermanos, que lo que Dios pide del ser humano es muy sencillo. Muy sencillo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Gaby habló por muchos diciendo, pastor, yo solo no puedo hacerlo, sin la ayuda del Señor no puedo hacerlo? ¿Por qué la hermana Leonida dice, es muy difícil hacer esto? Eso testifica a nuestra pecaminosidad. El problema no está en las demandas de Dios. Dios no pone la valla demasiado alto. Nuestra pecaminosidad convierte lo fácil en difícil. Y terminamos haciéndolo difícil en vez de hacerlo fácil. Eso nos debe llevar a todos a una profunda reflexión. Pero quiero que esto quede bien grabado en sus mentes. Dios es increíblemente bueno. Dios no pide grandes cosas. Dios pide cosas muy sencillas. Y es nuestra pecaminosidad que no nos permite ni hacer lo sencillo. ¿Y cómo sería si Dios nos pidiera hacer algo tremendamente difícil? ¿Ok? Así que eso para reflexionar. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta al respecto. Buenas tardes, hermanos. Tal vez una consulta sería de que cuando dice sobre hablar la verdad y no planificar nada malo, se está refiriendo mucho a acciones. Digamos, incluso, aunque la mayoría nos puede parecer difícil, digamos, pongamos un ejemplo de un altruista podría lograrlo. O como dicen también los católicos, pareciera que fuera una participación gracias a las acciones que nosotros hacemos, más que a la gracia. ¿Qué es lo que haríamos con ese aspecto de la teología? Lo que diríamos es que Dios pide cosas muy sencillas y es nuestra pecaminosidad que no nos permite hacer ni lo sencillo. Pero es al final dependemos de la gracia de Dios por nuestra pecaminosidad. Pero lo estoy enfatizando porque hay una tendencia que nace de nuestro corazón perverso. Una tendencia de hacer pensar que Dios es malo. ¿Se acuerdan de esa parábola donde el rey repartió talentos? A uno dio 10, a otro dio 5 y a otro dio 1. Y al que le dio 1, ¿qué hizo con su talento? Lo escondió en la tierra. Cuando el rey vuelve para pedir cómo habían usado su dinero, él desentierra su talento, le entrega al rey y le dice, el rey, yo sabía que tú eres malo. Tú exiges mucho. Y para no tener problemas, escondí mi talento. Aquí está bien guardadito, te devuelvo exactamente lo que tú me diste, porque tú eres malo. Qué triste concepto, ¿no es cierto? El rey le había dado un montón de dinero. Y aún así la persona pensaba que era malo. Lamentablemente, como seres humanos, tenemos una tendencia de pensar que Dios es muy exigente, que Dios es muy fuerte, que Dios es un poquito malo con nosotros, que no nos deja hacer lo que queremos hacer. Y lo que estoy queriendo decir es al revés. Es al revés. Dios es demasiado bueno con nosotros. Los malos somos nosotros, que ni lo fácil somos capaces de hacer. ¿Ok? Y en vez de culparnos a nosotros,
y decir la culpa está en mí, tratamos de echar la culpa a Dios. ¿Por qué Dios demanda tanto de nosotros? No, Dios no demanda casi nada de nosotros. ¿Ok? Eso nomás quería que quede claro con nosotros. ¿Ok? Y como Jonathan dice, reconociendo que ni lo fácil somos capaces de hacer, por eso Cristo vino para entregar su vida y todos dependemos de la gracia de Dios. ¿Ok? Bien, bueno, continuemos entonces, hermanos. Ahora, solo recalcando lo siguiente, en versículo 16, las primeras dos demandas resaltan las cosas que son importantes para Dios. ¿Cuáles son las cosas que son importantes para Dios? Subrayen estas palabras. Primero, verdad. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Y luego Dios dice, juzgad según la verdad. ¿Ya? Dios repite verdad. Para Dios la verdad es muy importante. Y luego dice, y lo conducente a la paz. Así que esto para Dios es lo más importante. La verdad y el bienestar de todos, la paz. Ahora, noten que en las siguientes dos demandas, es decir, en versículos 17 y 18, señalan las cosas que atentan contra la verdad, ¿no es cierto? Si pensamos un momento, atentan contra estas dos cosas. Cuando dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, eso atenta contra la paz. Si tú estás planeando hacer a tu vecino un daño, eso no va a conducir a la paz entre ustedes. Y luego dice, ni améis el juramento falso. Otra vez Dios resalta la importancia de la verdad. Y quiero que noten también que estas listas, estas cosas aquí en versículos 16 y 17, al igual que lo que tenemos en capítulo 7, versículos 9 y 10, que son muy parecidas las demandas de Dios, se fundamentan en la ley de Moisés. Zacarías no está inventando algo nuevo. Dios no está revelando a Zacarías nuevas demandas. Dios está haciéndole recordar a Israel de las demandas fundamentales de la ley de Moisés, señalando lo que es importante para Dios. Ahora, noten al fin del versículo 17, ¿qué leemos al fin del versículo 17? Porque todas estas son cosas que aborrezco. ¿Ya? Qué fuerte, ¿no? Hay cosas que Dios aborrece. Lo que Dios aborrece es la mentira, porque la mentira viene de Satanás. Y Dios aborrece la falta de paz, las tensiones, las peleas, porque las peleas también vienen de Satanás. Así que de Satanás viene la mentira y el homicidio. De Dios viene la verdad y la paz. Y Dios aborrece todo lo que atenta contra su propio carácter. ¿Ok? Así que Dios simplemente está pidiendo que vivamos de acuerdo con el carácter de Dios. Pasemos ahora al versículo 19. Ahora vamos a entrar en estas tres palabras de Dios al pueblo de Israel. ¿Cuál es la primera palabra? Versículo 19. Hay una promesa de la restauración del gozo. A ver, ¿alguien puede leer versículo 19, por favor? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Porque no tenéis al final, ¿no es cierto? Amad la verdad y la paz, las dos cosas que son tan importantes para Dios. Ahora, impresionante, ¿no? Los ayunos en versículo 19. 4 ayunos, ¿no es cierto? El cuarto mes,
el quinto mes, el séptimo mes y el décimo mes. Bueno, ya hemos estudiado los ayunos del quinto y el séptimo mes. Tenían que ver con la destrucción del templo y el abandono de la tierra prometida, ¿ok? Eso ya hemos estudiado en unas clases anteriores. Ahora Dios menciona 2 meses más, indicando que ciertos judíos ayunaban 4 meses. El cuarto mes fue cuando Jerusalén fue tomada por los babilonios, ¿ok? Es interesante aquí, hermanos, leer los libros históricos para ver cómo los libros históricos explican los libros proféticos. ¿Ya? Repito, los libros históricos explican los libros proféticos. Aquí Zacarías no explica cuál es el cuarto mes, pero lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 25. Vamos a buscar Segunda de Reyes, el capítulo 25, los versículos 3 al 7. Miren lo que leemos aquí. Segunda de Reyes 25, versículo 3. A los 9 días del cuarto mes, ahí está el cuarto mes. ¿Qué pasó en el cuarto mes? Prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron el cuarto mes, huyeron de noche, todos los hombres de guerra, por el camino de la puerta, que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos, los babilonios, alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos, es decir, de los babilonios, siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Así que eso ocurrió en el cuarto mes. En el cuarto mes ya no daban más en Jerusalén, demasiado sufrimiento, y un grupo trata de escapar de noche. Los babilonios se percatan, los persiguen y los capturan. Así que ese mes los judíos hacían ayuno, el cuarto mes, recordando eso. En Jeremías 39 tenemos simplemente el mismo relato en la versión de Jeremías. Ahora, ¿qué del décimo mes? ¿Ya? En Zacarías 8, el versículo 19, se menciona el ayuno del décimo mes. ¿Qué pasó el décimo mes? Miren aquí en Segunda de Reyes 25 todavía, el versículo 1. Noten este detalle, versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado en el mes décimo. Ahí está el décimo mes. A los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. ¿Ok? Así que el décimo mes es cuando comenzó el sitio de Jerusalén. Jeremías también lo menciona y Ezequiel también lo menciona. Vamos a Ezequiel, el capítulo 24. Hermanos, aquí vemos cómo la Biblia está todo integrado, los libros históricos, los libros proféticos. Tenemos que conocer bien toda la Biblia, porque si no conocemos bien toda la Biblia, no vamos a entender partes de ella. Miren Ezequiel capítulo 24, versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Hermanos, esto es increíble. ¿Por qué? Porque Ezequiel no estaba viviendo en Jerusalén. Ezequiel ya estaba en el exilio. Ya había sido llevado unos años antes al exilio. Él estaba ya en el territorio de Babilonia. Pero estando en Babilonia, el mismo día que el rey Nabucodonosor empieza a colocar la ciudad de Jerusalén bajo sitio, Dios le habló a Ezequiel y él graba esta fecha en capítulo 24, versículo 1. El décimo mes.
empezó el sitio de Jerusalén. Así que, repasando, hermanos, ¿ya? Estos 4 ayunos mencionados en Zacarías 8, versículo 19, esos 4 ayunos tienen que ver con el sitio de Jerusalén, la toma de Jerusalén, la destrucción del templo y el abandono total de la tierra prometida. Entendemos por qué los judíos ayunaban. A pesar de que Dios no lo había pedido, ningún profeta les ordenó ayunar. Pero tenían razón en ayunar, porque era muy triste lo que pasó. Pero ¿cuál es la promesa aquí en Zacarías 8, versículo 19? La promesa es, esos ayunos se van a convertir ¿en qué? Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Qué lindo, ¿no es cierto? Dios está prometiendo, porque ustedes me están obedeciendo, toda la tristeza del exilio se va a acabar y ustedes van a tener tremendo gozo y alegría. Pero ¿cuándo? Cuando ustedes me empiecen a obedecer. Cuando ustedes cumplan mis demandas muy sencillas. Yo no pedí ayuno. Ayuno es muy complicado. Se sufre mucho en ayunar. Lo que yo pido es muy sencillo. Hablen la verdad. Busquen el bien del prójimo. ¿Qué hay de difícil en eso? Y por eso Dios recalca al final, amad pues la verdad y la paz. ¿Ok? Porque cuando cumplimos las demandas de Dios, es decir, cuando el creyente vive en obediencia, ¿qué pasa? El creyente disfruta una comunión íntima con Dios, ¿no es cierto? La obediencia nuestra produce comunión íntima con Dios. Eso es lo que trae alegría. Es lo que los judíos perdieron por tantos años de desobediencia. Y es lo que algunos creyentes hoy en día también sufren tristeza en sus vidas, simplemente por la falta de obediencia. Ahora, versículos 20 al 23, o mejor dicho, al versículo 22, hay una segunda promesa. ¿Cuál es la segunda promesa de Dios? El culto universal. Recuerden que los judíos están reconstruyendo el templo, ¿no es cierto? Están a la mitad de la reconstrucción. Han pasado tiempos muy difíciles. Ahora Dios está prometiendo tiempos de gran bendición, de mucha alegría. Y el resultado, dice Dios, es que este templo va a generar un culto universal. Porque miren versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Bueno, Dios ya había dicho esto antes en capítulo 7, versículos 4 y 5 y versículos 7 y 8. Dios aquí simplemente lo recalca. Van a venir un montón de gente. Pueblos, ciudades enteras van a venir. Pero ¿para qué van a ir a Jerusalén? ¿Para hacer paseo? ¿Para tomarse un selfie ahí con el templo? No, dice Dios. Vendrán para hacer dos cosas. Miren versículo 21. Miren las dos cosas que van a hacer en Jerusalén. Vamos, en primer lugar, a implorar el favor de Dios. En otras palabras, vamos para orar. Vamos para implorar el favor de Jehová. Y en segundo lugar, vamos a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Van a buscar al Señor, que habla de comunión íntima con Dios, y luego van a implorar el favor de Dios. Pero qué lindo al fin del versículo 21, porque la persona dice, yo también iré. Yo también iré, como se estaban animando entre ellos.
Hermano, vamos a Jerusalén, vamos a buscar a Dios, vamos a implorar su favor. Yo también voy con ustedes. Y ciudades enteras se estaban motivando para ir a adorar a Dios. Qué lindo, ¿no es cierto? Lo que Dios está diciendo, la construcción del templo tendrá este gran beneficio. La gente va a venir en cantidades enormes para adorar a Dios. Ahora miren versículo 22. Versículo 22. Y vendrán muchos pueblos y vendrán fuertes naciones. O sea, no solo está hablando Dios de ciudades en Palestina de los judíos, como Betel, por ejemplo. Dios ahora está hablando de naciones y no cualquier nación pequeña, sino grandes naciones, poderosas naciones, Egipto, Babilonia, Persia. ¿Qué es lo que Zacarías tenía en mente cuando Dios dice, poderosas, fuertes naciones vendrán a buscar a Jehová? Esto habrá alegrado el corazón de Zacarías increíblemente. Naciones van a venir a buscar a Jehová de los ejércitos, van a implorar el favor de Dios. Ahora, esta tremenda profecía de un culto universal no es algo nuevo, no es que Zacarías recién lo dice, o mejor dicho, no es que Dios recién lo anuncia a través de Zacarías. Vamos a Isaías, el capítulo 2, para ver cómo Dios desde siglos antes lo había predicho. Isaías 2, ¿alguien puede leer, por favor, versículos 2 al 4? Isaías 2, versículos 2 al 4, por favor. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Okay? Qué tremenda profecía, ¿no es cierto? Naciones vendrán a Jerusalén para adorar a Dios y el resultado va a ser paz entre las naciones. Podemos leer también en capítulo 60 de Isaías y el versículo 3. Isaías 60, versículo 3. Andarán las naciones a tu luz, hablando a Jerusalén, ¿no es cierto? La gloria de Sión, Jerusalén. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y al fin, capítulo 66 y el versículo 23, Isaías 66, 23. Y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que claramente Dios venía profetizando un día cuando las naciones vendrían a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora, lo que quiero que noten aquí en Zacarías es lo siguiente. ¿En qué momento promete Dios esto? Que las naciones vendrán a Jerusalén para adorar a Dios. ¿En qué momento? En el momento cuando el pueblo de Dios experimenta gozo y alegría. El versículo 19. Es cuando las naciones pueden ver al pueblo de Dios disfrutando tremendo gozo y alegría espiritual, que las naciones van a decir, hay que ir también, hay que adorar a Dios, porque mira cómo Dios ha bendecido a los judíos, hay que ir también a adorar a Dios. Hermanos, este era el propósito de Dios para Israel del Antiguo Testamento. Lo que Dios quería para Israel, cuando Dios estableció el pacto y les dio la ley. Lo que Dios quería era que Israel, obedeciendo a la ley, experimentaran la tremenda bendición de Dios.
en tal manera que las naciones vecinas, viendo la bendición de Dios en Israel, viajen a Jerusalén para conocer aquel Dios que los había bendecido tanto. Es el plan de Dios, que Israel atraiga a las naciones a través del gozo y la alegría de tanta bendición de Dios. Por unos años, pocos años, durante el reinado de Salomón, eso ocurrió, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Una reina que viajó de lejos a Jerusalén, la reina de Sabá. ¿Y por qué viajó? Porque había escuchado tanta bendición en Israel. Tengo que ir a ver. Y al llegar a Jerusalén y hablar con Salomón, obviamente Salomón le explicó el pacto con Dios, quién es Jehová, testimonio a la reina de Sabá. Lo triste es que solo duró unos cuantos años, porque dentro de muy poco tiempo que pasó, Salomón mismo abandonó a Dios, cayó en la idolatría. Su hijo peor, la nación se dividió, fueron de mal en peor y terminaron en el exilio en Babilonia. El templo destruido era una vergüenza. El plan y el propósito de Dios había fracasado. Israel jamás iba a traer las naciones viviendo así. Ahora, a través de Zacarías, Dios vuelve a ese propósito y dice a Israel: ustedes me están obedeciendo reconstruyendo el templo. Excelente. Sigan haciendo lo mismo. Si ustedes de veras me obedecen y guardan mi ley, yo les voy a bendecir en tal manera que el ayuno se convierte en gozo y alegría y las naciones enteras van a venir a adorar a Dios viendo tanta bendición. Ahora aquí llegamos a la pregunta muy difícil. ¿De qué momento está hablando Dios? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Se ha cumplido? ¿Falta cumplir todavía? Esta es la parte difícil. Es muy fácil leer la profecía. La gran pregunta es, ¿cuándo se dio? Empecemos preguntando lo que Zacarías pensó. Yo no tengo ninguna duda que Zacarías en este momento pensó que Dios estaba hablando de lo que iba a pasar durante su tiempo, durante su vida, que terminando de construir el templo, Dios iba a bendecir el templo en tal manera la gloria que Ageo había predicho, la gloria vendría sobre ese templo, Zacarías lo vería, Dios empezaría a bendecir a Israel en una forma fenomenal, vivirían en obediencia a Dios y las naciones vendrían a adorar a Dios. Zacarías, yo estoy seguro, pensaba eso iba a pasar. Especialmente si tomamos en cuenta esta frase que se repite en versículo 9. Miren versículo 9, ya Zacarías 8:9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días. Subrayen esas palabras, en estos días, los días que Zacarías estaba viviendo. Miren también versículo 15. Así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. Por eso Zacarías pensaba que Dios iba a cumplir esta palabra en su tiempo. ¿Pero se cumplió? Esta es la pregunta que hay que hacer. ¿Se cumplió esto? La respuesta está en la Biblia. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánto tenemos que conocer toda la Biblia para entender la Biblia? Vamos a Nehemías, el capítulo 1. Ahora, ¿cuándo vivió Nehemías? Zacarías vivió por el año 520. Estas profecías son del año 520 antes de Cristo. Nehemías vivió 60 años después. ¿Ok? Piensen, 60 años después, Nehemías vive. Así que vamos a leer la vida de Nehemías
para ver si en el tiempo de Nehemías, 60 años después de Zacarías, esta profecía se había cumplido. Vamos a Nehemías 1, versículos 2 y 3. ¿Alguien puede leer, por favor, Nehemías 1, versículos 2 y 3? Amén, pastor. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Así que pregunto, hermanos, 60 años después, ¿se ha cumplido esta profecía de Zacarías? ¿De que el pueblo iba a tener tremendo gozo y las naciones iban a ir a Jerusalén para adorar a Dios? No, no se había cumplido. 60 años después, vivían todavía un desastre. El templo estaba reconstruido, sí, el templo estaba construido, pero Jerusalén seguía en abandono. Y noten lo que hace Nehemías cuando escucha esta noticia. Miren versículo 5 del capítulo 1. Nehemías se pone a orar. ¿Y cómo ora Nehemías? Versículo 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Nehemías se entendía muy bien, ¿no es cierto? Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos, etcétera. Hermanos, Nehemías está reconociendo 60 años después de la profecía de Zacarías, que la profecía de Zacarías aquí en capítulo 8 no se había cumplido. ¿Por qué no? Porque aunque las demandas de Dios eran muy simples, ni eso podían guardar, ni eso. Y la gran promesa de Dios de alegría y gozo y las ciudades repobladas y todo el mundo yendo a Jerusalén a adorar a Dios, simplemente no se había cumplido. No se cumplió. Así que, ¿qué hace Nehemías? Nehemías viaja a Jerusalén. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Pero si conocen ustedes, y les animo a leer el libro de Nehemías, cuando Nehemías llega a Jerusalén, ¿qué encuentra? Encuentra una tremenda desobediencia a la palabra de Dios. El templo estaba ahí. Ya estaban ofreciendo sacrificio por los pecados, pero seguían pecando. Y cuando Esdras llega y lee la ley, ¿se acuerdan en el capítulo 8? Todo el mundo se pone a llorar, porque convicción de pecado. Y aunque Nehemías les anima a alegrarse, en los siguientes meses y años, vamos al capítulo 9 de Nehemías, no tengo tiempo para leer, lo tendrán que leer ustedes, pero en capítulo 9 de Nehemías y en capítulo 13 leemos muchos pecados del pueblo de Dios. Dios es fiel. Él cumple lo que él promete. Pero cuando esa promesa depende de obediencia y el pueblo no obedece, no se va a dar la promesa. Avancemos un poco más. Vamos al fin del siglo V antes de Cristo. Vamos al año 400, ¿ya? 60 años después de Nehemías. 60 años. Al tiempo de Malaquías. Y hermanos, ¿sabemos algo acerca de Malaquías? Miren lo que Dios dice en Malaquías capítulo 1, versículo 10 al 14. Ya busquen en sus Biblias el siguiente libro, Malaquías, capítulo 1, versículo 10 al 14. ¿Qué leemos aquí? Escuchen estas palabras tan tristes de Dios. Habiendo prometido gran gozo y alegría que las naciones iban a ir a Jerusalén para adorar a Dios en el templo,
ese mismo Dios ahora que dice a través de Malaquías, versículo 10 del capítulo 1. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Dios ya está hablando de cerrar el templo. Cerrar el templo, acabar con el culto. Porque yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová, ni de vuestra mano voy a aceptar ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, mi nombre es grande entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre, y vosotros lo han profanado. 120 años después de Zacarías, todo quedó en nada. Habían reconstruido el templo. Habían reconstruido la ciudad de Jerusalén, pero no habían vuelto a la obediencia. No volvieron a obedecer a Dios. Y por eso no se cumplieron las promesas. Estas lindas promesas de Zacarías 8 del 20 al 22 no se cumplieron. No se cumplieron. Quizá hubo un cumplimiento por unos meses durante el tiempo de Zacarías, al igual que durante el tiempo de Salomón, por unos meses, pero no duró por la falta de obediencia. El pueblo no cumplió. Ahora, pregúntate, hermano querido, aquí llegamos a la parte crucial. Pregúntate, ¿por qué los judíos no obedecieron la palabra de Dios? ¿Por qué no? Si es tan fácil. Porque no tenían el Espíritu Santo. Y por no tener el Espíritu Santo, no podían guardar la ley de Dios. ¿Y se acuerdan lo que Dios había predicho? Establecer un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Dios iba a grabar su ley en los corazones para que la gente guarde la ley de Dios. Recién la obediencia vendría con el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no se iba a dar hasta que el Mesías llegue. Así que estas profecías de Zacarías 8 hay que trasladarlas al tiempo del Mesías. Porque leyendo Ezequiel, leyendo Jeremías, nos damos cuenta. Sin el nuevo pacto, el pueblo de Dios no iba a obedecer al Señor. Así que Cristo vino, el Mesías vino, anunció el nuevo pacto. ¿Y los judíos qué hicieron? Crucificaron al Mesías, ¿no es cierto? ¡Qué tragedia! ¡Qué absoluta tragedia para Israel! Echaron a perder estas promesas de Zacarías 8, porque cuando vino el Mesías para establecer el nuevo pacto, no querían. Lo crucificaron. Pero ¿qué pasó después, hermanos? ¿Qué pasó después? Cristo resucita. Pedro predica el evangelio en Hechos 2. Y se acuerdan, hermanos, en Hechos 2, ¿quiénes se convirtieron? Judíos y prosélitos que estaban en Jerusalén, ¿no es cierto? Hechos 2, 3,000 se convierten. En los siguientes meses, muchos judíos en Jerusalén se convirtieron. Pero al final, ¿qué pasó? Al final vino una tremenda persecución, ¿no es cierto? Una tremenda persecución por Saulo de Tarso. Los judíos se empiezan a rechazar a la iglesia y la iglesia es llevada a los gentiles. ¿Y qué pasó con Israel? El templo fue destruido por los romanos y la ciudad de Jerusalén fue conquistada y destruida. Y la triste realidad es que esa ciudad histórica donde Zacarías vivió, donde Cristo vivió, quedó en ruinas. Y recién hace unos cuantos años, 1948, la ciudad de Jerusalén ha logrado recuperar,
aunque el templo sigue destruido. Pero hermanos queridos, ¿qué pasó durante esos casi 2000 años? Desde la destrucción del templo por los romanos y los tiempos que vivimos ahora. Hermanos, durante ese tiempo, Dios empezó a trabajar con otro pueblo. Ya no con Israel, ahora con la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la Jerusalén de arriba. La iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia tiene el nuevo pacto. La iglesia obedece a Dios. Y pregúntate, hermanos, en 2000 años, ¿qué ha pasado con la iglesia? Los gentiles han entrado a la iglesia. Las naciones han entrado a la iglesia. Gran Bretaña se convirtió al evangelio. Estados Unidos se convirtió al evangelio. En la China hay 100 millones de chinos en la iglesia. Hermanos, la promesa de Zacarías se ha cumplido. No en la Jerusalén histórica, no en esa ciudad, tampoco en Jerusalén como el símbolo de la nación de Israel. Estas promesas se han cumplido en otra Jerusalén, la Jerusalén de arriba, la iglesia. Es lo que hay que captar, hermanos. Es lo que Pablo enseña. Los gentiles ahora somos la iglesia, somos el templo. Tenemos alegría, tenemos gozo. Y las naciones están entrando a la iglesia. Eso es lo que tenemos que captar, hermanos. Ahora, vamos a terminar mirando el versículo 23, ¿ya? ¿Cómo va el tiempo? No tengo mi reloj, así que vamos a, ya, unos minutos nomás para terminar. Vamos al quinto punto, hermanos, ¿ya? ¿Alguien puede leer Zacarías 8, versículo 23? Zacarías 8, versículo 23. ¿Alguien puede leer? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahora, ¿qué profecía es esta, no es cierto? En aquellos días. ¿Pueden ver el cambio ahora? En versículo 9 y versículo 15, Dios habló de estos días, los días de Zacarías. Ahora en versículo 23, Dios habla de aquellos días. Obviamente, aquellos días se refiere a los días en los que las promesas del versículo 20 al 22 se van a cumplir. Cuando Jerusalén tiene gozo y alegría. Y cuando las naciones vienen a Jerusalén. En aquellos días que va a pasar, 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos notado ya que las promesas no se cumplieron literalmente en Jerusalén como Zacarías esperaba. Y lo triste es que cuando el Mesías vino por primera vez, tampoco se cumplieron, porque los judíos rechazaron al Mesías. El apóstol Pablo anuncia en Romanos 11 que al final se van a cumplir cuando al fin de los tiempos los judíos se van a convertir al Señor. Pero antes de eso, ¿qué va a pasar? Antes de eso. Notemos esta cifra 10 en versículo 23. En aquellos días, 10 hombres de las naciones tomarán el manto a un judío. El número 10 en la Biblia muchas veces significa algo completo o a veces algo indefinido. Así que no hay que tomar este número como literalmente. No es que Dios está literalmente, van a haber 10 gentiles agarrándose de cada judío y convirtiendo al Señor, ¿ya? 10 por 1, 10 por 1. Es decir, no es que Dios está diciendo que el pueblo de Israel se va a multiplicar 10 veces con gentiles. No, es algo indefinido. Es algo grande quizás, pero no hay que tomarlo literalmente. Pero lo más interesante, hermanos, es el verbo tomar.
o dos cosas aquí. Dice, los gentiles tomarán del manto. Noten en primer lugar el verbo tomar. No lo pueden notar en la Reina Valera, pero en el idioma original en hebreo, el verbo se repite. Se repite el verbo. Tomarán y tomarán. Ahora, en hebreo, cuando quieres enfatizar algo, lo repites. Si alguien está usando la versión La Biblia de las Américas, van a notar al pie de la página una traducción: asirán y asirán, ¿ya? Así, agarrar, agarrarán y agarrarán, ¿ya? Está queriendo notar esta reduplicación del verbo tomar. Significa agarrar firmemente. Pero ¿qué de la palabra manto? Agarrarán firmemente del manto de los judíos. La palabra aquí es muy interesante. La palabra es kanaf, manto, kanaf. Esta es la palabra que Boaz usó. De Ruth, vamos a Ruth, el capítulo 2, para notar un detalle que es a la vez interesante y muy importante para entender esta profecía de Zacarías. Vamos a Ruth 2, el versículo 12. Noten lo que Dios dice, lo que Boaz dice a Ruth. Y recuerden, Ruth es gentil, ¿ya? Ruth es una mujer gentil. Boaz dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas. La palabra alas es kanaf. Bajo cuyo manto has venido a refugiarte. Interesante. Una mujer gentil buscando refugiarse en el manto de Jehová. Ahora vamos a Ruth 3, versículo 9. Ahora las palabras de Ruth a Boaz. ¿Qué es lo que Ruth le dice a Boaz? Versículo 9, el capítulo 3. Él dijo, cuando Ruth se acerca de noche, él le pregunta: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Le está diciendo: redímeme, redímeme. Extiende el borde de tu manto. Esa frase, el borde de tu manto, traduce la palabra kanaf en hebreo. Así que a la luz de esos dos versículos en Ruth, volvemos a Zacarías 8, versículo 23, cuando dice: gentiles tomarán del manto a un judío. Lo que la profecía está diciendo es lo siguiente: gentiles vendrán para buscar redención, la redención de Israel. Vendrán para buscar beneficiarse de la gran salvación que Dios prometió a los judíos. ¿Ok? Es lo que significa. No es para tomarlo literalmente. No hay que pensar que ahí hay 10 gentiles agarrando la ropa de un judío. No, es una forma simbólica de decir: los gentiles van a buscar la redención del Dios de Israel. Obviamente, la redención en Cristo. Buscando protección, provisión y redención, al igual que Ruth buscó eso de Boaz. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? Hay que leer Hechos. En los capítulos 2 al 6, hagan memoria, Hechos 2 al 6, ¿de qué estamos leyendo? El crecimiento de la iglesia entre los judíos, ¿ya? Básicamente entre judíos, capítulo 2 al 6 de Hechos. Pero al fin del capítulo 6, ¿qué empieza? La persecución de los judíos. Los judíos podían haberse beneficiado de la salvación, pero deciden rechazar la salvación y empiezan a perseguir a la iglesia. Y Dios, habiendo ofrecido a los judíos la salvación en Cristo, ahora ¿qué hace Dios? Capítulo 10 de Hechos, salvación a un centurión romano. Capítulo 12,
salvación a los gentiles en Antioquía. Y en capítulo 13, Pablo es enviado a los gentiles a predicar. Y a partir de ese momento, Hechos 13 en adelante, gentiles, ciudad tras ciudad, Corinto, Tesalónica, Filipos, Efesios, Colosas, Roma, etcétera. Las naciones agarrándose de la salvación y la redención de los judíos en Cristo. Esa es la manera que se cumple Zacarías 8, versículo 23. Y por 2000 años esto se viene dando, hermanos. Por 2000 años, nosotros también ahora los peruanos, ¿qué hemos hecho los peruanos? ¿Por qué eres un creyente esta tarde? ¿Por qué eres un creyente? Has ido al Dios de Israel. Como Ruth fue a vos. Solo que vos ahora es Cristo. Hemos ido a un judío, hemos ido a Cristo, un judío. Nos hemos aferrado, entre comillas, de su manto. Hemos pedido redención de un judío. Y se ha dado en las naciones. Aquí dice 10. Hermanos, es mucho más que 10. Hay miles de millones de creyentes ahora en todo el mundo. Esta profecía se ha cumplido hasta el día de hoy en forma increíble. Zacarías quedaría anonadado. Esta es la Jerusalén de arriba que se viene formando. Esta profecía, hermanos, ya se viene cumpliendo 2000 años. Solo tienes que estudiar la historia de la iglesia para ver el cumplimiento. Sí, hermanos, terminamos ahí este análisis. Lo siento, hermanos, hubiera querido más detalles, pero el tiempo va volando. Me imagino que les he dejado con muchas cosas para pensar y meditar, ¿ok? Y eso es bueno, ¿ok? No tengo mucho tiempo, hoy son más de las 5:30, ¿ok? Así que lo mejor va a ser lo siguiente. Hagamos lo siguiente solo por factor tiempo, lo siento, pero escríbanme cualquier pregunta que tienen, ¿ok? Escríbanme. Ahora, mientras lo vas pensando, escríbeme por WhatsApp tus preguntas para que la siguiente clase podamos aclarar las preguntas que tienes ahora, ¿ok? Porque tengo que terminar de preparar el mensaje para las 6 y alistar otras cosas. No tengo tiempo ahora para contestar las preguntas, pero quiero contestarlas. Así que escriban las preguntas ahora en WhatsApp para poder ayudarles a entender mejor. Tendrán la grabación o para esta noche tendrán la grabación de esta clase. Lo van a escuchar una y otra vez, leer los versículos, pensar, conversar ustedes. Pero, hermanos, cuán importante es entender estas profecías del Antiguo Testamento para entender lo que Dios viene haciendo ahora. Y tenemos que conocer toda la Biblia. Porque si no conocemos toda la Biblia, vamos a creer cualquier fantasía que un predicador te dice, sin base bíblica. Así que todo tiene que estar basado en las Escrituras, ¿ok? Y estoy dándoles un ejemplo de cómo leer e interpretar las Escrituras a la luz de las Escrituras, ¿ok? Que es la regla que hay que aplicar. Ok, hermanos, lo siento por factor tiempo, tener que terminar ahí, pero por favor háganme las preguntas del caso para poder contestarlas la semana